palmas al que vive por los siglos de los siglos. Quiero que me ayude a levantar una oración esta tarde. Padre, te damos gracias. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Dios eterno. Dios de gloria, amor, misericordia. Padre amado, en esta hora, Señor, estamos acá, Señor, para dar una palabra tuya. Una palabra, Señor, que nos llene, una palabra que nos transforme, una palabra que nos edifique. Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno, la gloria es tuya, la honra es tuya. Y que siempre tú, amado, seas exaltado en medio de este lugar. Señor amado, llega a los corazones de aquellos que nos están viendo. Padre amado, llega a las necesidades y habla a tu pueblo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedir si la pastora puede ir, por favor. Yo sé que estamos al aire, pero no importa. A los que están allá hablando, que están afuera, que se vengan aquí adentro. Hoy todos los vamos a llevar esta palabra. Tema del mensaje y los músicos, y estamos al aire. Músico que no me venga por lo menos un matutino al mes, no toca ya. Ancianos y diáconos que vengan por lo menos un matutino al mes, ya no son diáconos ni ancianos tampoco. Ujieres que están acá y sirven, si no viene por lo menos una vez al mes, ya no es ujier tampoco. Se acabó. Dios me ha hecho pedazos a mí. Creo que Dios empieza de arriba siempre. No importa que estemos al aire, no me importa. Que se dé cuenta la gente afuera que el evangelio hay que vivirlo. No podemos pedirle presencia a Dios si no estamos buscando de Él. Esto va también con los de Miria, con los de sonido, todos los que tenemos un cargo dentro de la iglesia, que somos casi 100 personas. Tenemos que jalar todos juntos esta carreta. No ponérsela ni a 2 ni a 3. Rompí 3 mensajes este día. Me agarró la tarde y le decía, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? El Señor me llevó a esta palabra y lo rompí 3 veces. Y al final hasta el tema lo cambié 3 veces con el hermano Adonis en la parte de Miriam. Y al final como tema el mensaje de ahora se titula Cuando el desierto está dentro de ti. Cuando el desierto está dentro de ti. Vaya conmigo primeramente a Oseas capítulo 2, versículo 14. Es que si el pastor no los empuja, más duro es que Dios nos empuje. Porque cuando Dios empuja, entonces aprieta más duro que el pastor. Así que espero que esta exhortación usted se la lleve. Y aquí ya estoy predicando desde que subí y le dije lo que le dije. Los líderes somos primero, queremos estar parados. Y cuando digo líderes estamos hablando de tubititos, los que tenemos un cargo dentro de la casa del Señor, para que los recién convertidos puedan recibir esa palabra y puedan desear ser como nosotros. No unos cristianos fríos, sino unos cristianos encendidos. Dios bendiga a nuestro hermano Brian, el esposo de nuestra hermana Yaricel, porque él se reconcilió con el Señor el día jueves, allá donde tuvimos el servicio en casa de hermana Yaricel. Y almas se están añadiendo, pero es necesario que los que ya estamos nos paremos firmes. Oseas capítulo 2, versículo 14. Cuando el desierto lo lleva dentro como tema. Versículo 14 del capítulo 2 de Oseas. Leemos la palabra del Padre y Espíritu Santo y todos decimos: pero he aquí, yo la traeré, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Padre, te damos gracias. Bendícenos, Dios amado, tu palabra ya es bendita. Bendícenos, Dios amado, como solo tú lo sabes hacer. Gracias, mi Dios, por permitirme ser el pastor de este rebaño. Gracias, oh Dios, por darme autoridad para poder traer tu palabra, ser el ángel que tú has puesto en este lugar, el responsable, Dios amado, de la vida espiritual de cada miembro. Te pido que pongas gracia en mí, Señor amado, que pongas autoridad este día. Que no hable yo, sino sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor y tome asiento. Dígale a que está a su lado: abróchate bien el cinturón, dígale, porque va a haber turbulencia en la casa de Dios.
Así como en el avión le dicen amarra el cinturón porque viene turbulencia. Dígale que está a su lado, va a haber turbulencia el día de ahora. Dígale, Dios no va a hablar, pero no le diga triste, dígale alegre. ¿Cuántos dicen amén? El desierto se conoce como un territorio árido, un territorio seco. Regáleme este momento, regáleme 30, 40 minutos. Hoy voy a predicar quizás un poquito más largo. Quiero ver si hasta donde Dios me lleve en la palabra. Pero le decía, los desiertos se conocen, los territorios, como territorios secos, áridos, inhóspitos. Un lugar donde hay poca vida o no hay vida en sí. Donde casi pocos reptiles aún pueden sobrevivir. Por lo seco, por lo inhóspito que es, aquello no hay vida en él. Hablando del desierto secular, y hay desiertos en muchas partes del mundo. Hay desiertos en Sudamérica, desiertos en Norteamérica. Yo creo que solo Centroamérica será que no tiene desierto. De ahí, hermanos, estamos llenos de desiertos por todos lados. ¿Y a cuál es peor de todos? Cuando hablamos de los desiertos que hemos visto, por lo menos de los mapas, hemos visto cuando volamos en avión o los hemos quizás manejado por tierra en nuestros carros. Hemos visto desiertos de diferente tipo. Pero también en el mundo espiritual hay desiertos de diferentes tipos. Y antes de hablar del desierto del cual quiero que nos enfoquemos hoy en día, podemos darnos cuenta nosotros que a veces decimos que ha llegado una enfermedad a nuestra vida y decimos estoy pasando un desierto difícil. Económicamente a veces decimos estoy pasando un desierto económico. No tengo trabajo, estoy pasando un desierto familiar. Y bueno, le ponemos desierto a todo, pero muchas veces son pruebas. ¿Por qué? Porque desierto es cuando no hay nada a nuestro alrededor. No hay señales de vida. Y la porción que hemos leído del profeta Oseas, estamos hablando del pueblo de Dios. Y Dios está hablando a su pueblo. Quizás hay amigos acá o hay amigos que nos ven por las redes sociales, pero Dios quiere hablar a su pueblo hoy. El pueblo de Israel está viviendo un desierto no porque Dios quería que lo vivieran, es porque ellos se lo buscaron. El cristiano no vive desiertos porque él quiere, sino porque él se lo busca. Dios no quiere que vivamos desiertos. Pero nosotros es que entramos en el desierto por no ser sabios, por no entender cuando Dios nos está hablando, por no atender el llamado de Dios. Hay señales de tráfico, de tránsito. En los tiempos cuando yo estaba pequeñito no habían semáforos, por ejemplo, en las paradas de los trenes, donde pasaban los trenes y cruzaban los carros o cruzaba la gente. Pero había un rótulo que decía alto, mire y oiga. En una sola señal habían 3 notas importantes. Alto, o sea, deténgase antes de cruzar la línea, mire para todos lados y por si no alcanza a ver el tren, ponga oído. Son importantes atender las 3 señales. Aunque era 3 en una, era importantísimo porque si usted se iba de paso podía que el tren viniera y se lo llevara. Si usted solo veía, posiblemente no alcanzaba a pasar porque no alcanzaba a oír, pero él venía tan veloz que siempre se lo llevaba. Era importante las 3 cosas. En la Biblia cada detalle es importante para poder entender cuando Dios nos está hablando y nos está advirtiendo. El pueblo de Israel en el libro de Oseas, en la palabra que hemos leído, estaba hablando con el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios se había apartado de Dios. No había querido escuchar los consejos, los altos, mire y oiga de la palabra. Dios los había llevado a la cautividad. Y ellos habían llegado a la actividad y no solamente eran cautivos, sino que habían entrado en pobreza económica y pobreza espiritual. Tenían a un Dios que no era Jehová de los ejércitos. Ya su Dios se llamaba Baal. Mucha gente no viene ni el domingo a la iglesia porque su Dios ya se llama dinero. Mas no sabe que peligrosamente su familia está al borde de la ruina. Y la palabra le está diciendo: alto, deténtete, yo soy primero. El pueblo de Israel estaba viviendo en cautividad, lejos de su tierra, lejos. Y como vivían lejos, se empezaron a olvidar de Jehová Dios que nos había sacado de Egipto, de Jehová Dios que lo había llevado donde fluía leche y miel. Y ya se habían conformado a lo poco que les daba los que adoraban a los Baales, los que adoraban a Baal.
le daban miserias al pueblo de Israel, pero ya se había conformado. La iglesia no se puede conformar con miserias. Ella tiene que entender que el Dios que tenemos es el Dios dueño de todo. Pero para eso es necesario aprender a conocer el pensamiento de Dios por medio de su palabra. Y el pueblo de Israel ya estaba lejos de Dios. Ya vivía en adoración a Baal y de las miserias que Baal proveía. Ya solo el nombre de pueblo de Dios tenían, y eso pasa en estos tiempos. Muchos cristianos solo se llaman cristianos ya, pero en realidad no saben vivir la presencia de Dios ni las bendiciones de Dios. Porque cuando nos desconectamos de Dios, hasta calentamos calenturas ajenas. No es conmigo el problema, yo me meto en el problema. Ya perdimos ese contacto con aquel que nos llamó, aquella conexión con el que nos llamó. El pueblo de Israel ya se había tirado y se había postrado a los ídolos. Y Dios mismo dice: están viviendo un desierto económico y espiritual, pero falta que yo todavía los lleve más allá. Yo ahora los voy a sacar al verdadero desierto y les voy a mostrar quiénes son, pero a la vez les voy a mostrar mi misericordia. Mire, Dios es tan bueno, hermano, que mientras hay vida y esperanza, el pueblo de Israel estaba en miseria. Estaba adorando a un Dios ajeno. Es comparado con la mujer de Oseas, con una mujer que se iba con cualquiera y tenía hijos de cualquiera. Pero más sin embargo Dios le había escogido, y por mucho que había rebotado y había dado donde fuera, todavía Dios quería hablar con ella. Así es Dios con nosotros, hermano. A pesar que le somos infieles, Él permanece fiel y permanece fiel. Compara a la mujer de Oseas, una mujer prostituta, adúltera. Se tiene que casar varias veces con ella, esto y lo otro. Muchos conocen la historia. Venía con hijos ajenos y la volvía a recibir. Le decía: Oseas, recíbela. Ves eso. Y al final vemos nosotros que lo que le está diciendo para acabar con esta historia es: así como tú tienes que perdonar a esa mujer, así yo tengo que perdonar a Israel. La llevaré al desierto y le mostraré quién es su Dios verdadero. Pero yo le decía a usted que si el pueblo de Dios estaba viviendo eso, el pueblo de Dios en estos días vive eso. Y usted podrá vivir diferentes desiertos y sobrevivirlos, pero hay un desierto difícil de sobrevivir y que muchos cristianos están ahí y no han visto y no se han dado cuenta. Y es del que ahora le vamos a hablar, del desierto interior, del desierto que hay dentro de ti. Estás ocupando una mesa, estás ocupando una silla, estás ocupando un lugar, pero está seco. Y Ezequiel en el capítulo 37 dice que fue llevado al valle de los huesos secos. Fue llevado a un cementerio donde solo habían huesos polvosos. Ya no tenían ni carne, no tenían nada. Y ahí fue puesto para predicar. Y muchas veces cuando los pastores predicamos estos temas, la gente tiende a enojarse con el pastor, pero es necesario la palabra de exhortación, porque no nos podemos conformar con lo que ahora somos, ni donde el diablo nos quiere llevar. Es necesario que la palabra llegue fuerte para que nos alimente y nos restaure. Y en el capítulo 37, cuando comenzamos a leer del libro de Ezequiel, dice la palabra del Señor que Ezequiel fue en medio del valle de huesos secos. Y dice: y estaban secos y bien secos. ¿Cómo la ve usted? Secos y bien secos. No había vida, no había nada en aquel lugar. Yo por eso quiero hablarle a usted ahora, cuando el ser humano, su desierto está dentro de él. No camina en el desierto, sino lo lleva dentro. Es peor que caminar en él. Porque caminando en el desierto, el Espíritu de Dios va con nosotros. Pero cuando está el desierto en nosotros, ni el Espíritu de Dios está ahí ya.
Y por eso que nos arrastramos y no hayamos cómo hacer. Y decimos, ay, de esta no voy a salir. Es que esto es solo queja tras queja tras queja. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida es un desierto. Y el cristiano no está supuesto a ser un desierto, está supuesto a ser una fuente de vida. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Señor? Pero el desierto comienza cuando te empiezas a desconectar de Dios. Cuando te empiezas a desconectar de la vida. Porque la vida no es la con la que tú caminas. Ay, no, puedes andar caminando y todo fortachón y todo musculoso, todo gordo, todo flaco. No importa cómo andes, pero puedes estar seco, puedes estar muerto espiritual. Pueda que alguien flaco tenga más fuerzas espirituales que alguien que levante pesas. Porque dentro de él está vacío, está seco, es un desierto total. No hay vida en él. Y cuando empezamos a perder y empezamos a dejar eso bueno y empezamos a dejar tierra fértil, a dejar de ser tierra fértil y comenzar a ser desierto, es cuando dejamos a comunicarlos con Él, la conexión con Él. ¿Cómo alguien puede venir a pedirme 1 millón a mí si no lo tengo? Pero si me pide el dólar de la ofrenda, se lo ando en la bolsa. El pentecostal aquí lo ando para dárselo si quiere. Porque ese es el que ando. En lo espiritual es lo mismo. No puede alguien dar algo que no tiene. Por eso es que tenemos que buscar de Dios. Porque no puedes dar lo que no tienes. Si trajiste 10 dólares, 15 dólares, 20 de diezmo, de ofrenda, eso es lo que tienes y es lo que vas a dar. Y si no tienes, no puedes dar. Lo mismo es en lo espiritual. Si no tienes nada que dar, no vas a dar nada. Por eso hay que conectarnos con Él y no convertirlo en un desierto árido donde quiera huir la gente y no quiera acercarse. Y muchos vendrán a ti por causa de mi unción, dice el Señor. En la unción, en la búsqueda. Cuando tú no tienes nada que dar, solo se van a acercar los chambrosos. Pero los que quieren vivir eternamente buscan la fuente de vida que anda en ti. Porque tú debes de ser fuente de vida. Tú debes de ser luz en la tiniebla. Tú debes de ser el que da vida. Oh, tierra deseada. Seamos tierra deseada. Y yo lloraba y me quebrantaba en la oficina. En mi casa le decía, Señor, ¿y por qué tengo que romper el mensaje otra vez? Apenas me quedó tiempo para bañarme. Quizás le va a llegar olor todavía a tierra mojada. Porque yo no era lo que yo quería. Yo quería traer un mensaje, decir, hermano, sigamos adelante, ánimo. Y Dios me decía, no, ya es tiempo que mi pueblo me busque. Ya es tiempo que mi pueblo me busque. Que no entienden por qué andan viendo por todos lados que no los agarré en la mira. Que no entienden que yo los he llevado al desierto para que me busquen. Yo quiero abrir las puertas, pero ustedes no quieren, dice el Señor. Cuando la unción del Santo está contigo, no le temes ni a la muerte. No le temes el que dirán y lo que vendrá, porque tú vives en Él y vives para Él. Es necesario reprender al diablo, reprender la miseria espiritual y conectarnos con Dios y decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Es necesario ser como la iglesia primitiva. Una iglesia que buscaba a Dios de corazón. Una iglesia que amaba a Dios de corazón. No perdía el tiempo en hablar del hermano. Perdía el tiempo pero ayudando al hermano. Ganaba tiempo, el tiempo no alcanzaba. Porque había que dar la mano. Había que levantarlo. Había que decirle, sigamos adelante. Vamos, si se puede.
cuando el desierto llega a nuestra vida, todo lo espiritual se va. Nos desconectamos de lo espiritual, no nos importa lo espiritual. Al final de cuentas ni me pagan para servirle a Dios, pero las doble horas que voy a hacer ahí se me van a pagar. Cuando estamos desconectados ya agradamos mejor al jefe, porque quiero que el jefe diga: qué buen trabajador. Cuando tengas algo, un problema, o cuando ya no le sirvas, te va a decir: sabe que no sirves para nada. Pero Dios, entre más viejo está sirviéndole, más dice: ese es mi hijo amado, ha entregado mi vida por mí, ha entregado mi vida por el ministerio, tiene un lugar especial aquí al lado mío. Este es mi hijo amado, al cual yo voy a honrar. Le diré: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entre el gozo de tu Señor no hay mejor jefe que pague que Cristo. El hombre te pone yugo, te pone carga, más carga y más carga, y cuando no sirve te da la patada. Pero Cristo te dice: no importa lo que pase, yo estaré ahí. Aunque pases por el fuego, yo iré contigo. Cuando pases por las aguas, yo iré contigo. Donde quiera que vaya, yo iré. Pero para eso es necesario entender que hay que tener una conexión con el Eterno. Dele palmas al Rey. Dios quiere hablar con su pueblo, y se lo llevaré al desierto y hablaré con ellos. Dios te lleva al desierto para hablar contigo, no solo para verte sufrir. Mucha gente piensa que Dios se place con verlo sufrir. Dios no se complace con ver sufrir sus hijos. ¿Qué padre se complace con ver sufrir su hijo? Levante la mano el papá que diga: me alegro que mi hijo está sufriendo. Levante la mano. Por muy mal que ande, Señor, ten misericordia de mi niña, ten misericordia de mi niño. Ya que estén viejos, siempre son niños. Pues así te dice el Señor: tú eres mi niño, yo quiero tener misericordia de ti. Y si yo te he traído al desierto es para hablar contigo, porque te amo. El Señor, amado, siempre ha estado interesado en hablar con el ser humano. Siempre. Y no digamos con su pueblo. Dígale que está a su lado: Dios siempre quiere hablar contigo. Dígale: Él nunca está ocupado. Dígale: Él nunca está ocupado para ti. Y cuando dice que va a hablar contigo es para darte una nueva oportunidad. No solo por hablar, para criticar tu situación, para este pues bueno, ahí ve cómo salís. No, es para darte la mano. ¿Me está entendiendo, hermano? No tengo que gritarle siempre. No. El Señor, cuando te dice quiero hablar contigo, no es solo para decirte tu defecto, sino para que entiendas dónde estás metido y darte la mano para ayudarte. Y no para que camines solo, sino para caminar contigo. Si Dios le ha prometido estar contigo todos los días de tu vida, y como Él no puede decir no a su palabra, y lo que Él ya dijo, eso será, habla al profeta Oseas, le dice: los llevaré al desierto y hablaré con ellos, porque ya me cansé que estén adorando a Baal y estén comiendo migajas de Baal. Yo les voy a mostrar mi gloria a mi pueblo, que ellos son rebeldes, yo los amo. Dice el Señor: aunque tú eres rebelde y vienes cuando te da la gana a la iglesia, Él te ama. Volvamos hoy al valle de los huesos secos. Y Dios le dice en el capítulo 37 a Ezequiel: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
está en un desierto completamente. Hace unos años yo pasé por New Orleans con mi esposa y tuvimos que salir huyendo de ver los satánicos que tienen las calles de New Orleans, donde están las brujas, los brujos, los hechiceros, los agureros, con las cartas, las calaveras, y dicen: te quiero, venir para acá, te voy a leer las manos, en la pura calle. Mi esposa empezó a temblar y me dijo: huigamos de aquí. Alguien más andaba con nosotros y nos dijo: huigamos, que no aguanto mi cabeza. No pudimos ni cenar en aquel lugar, porque nosotros habíamos salido para ver si cenábamos, y salimos huyendo de aquel lugar, porque es un lugar súper diabólico, donde allí mismo tienen, amados hermanos, diosas y dioses enterrados según ellos, pero son dioses que jamás han resucitado. Pero el Dios que tú y yo adoramos es un Dios que ni la muerte lo pudo retener, que ni la muerte lo pudo detener. ¿Y por qué confiar en hombre alguno o en dioses ajenos, dioses paganos, si tenemos al verdadero Dios que le dijo a Osea: yo los sacaré, los llevaré y hablaré con ellos y les mostraré mi gloria? Y aquí a Ezequiel lo tiene en medio del cementerio de huesos, un cementerio gigante de puros huesos, y le dice: ya vas a ver, le voy a dar vida a estos. Profetiza. ¿Crees que si lo hace? Dice: bueno, si tú lo sabes, Señor, pues yo te digo que van a vivir. Por eso los predicadores no cansamos de predicarle a la iglesia: mira, mi hermano, cuando espiritualmente eres desierto y ya no hay vida en ti, te entra la depresión, te entra la soledad, estás rodeado de gente y sientes que no hay nadie. Eso solo sale con ayuno, oración, lectura de la palabra y alabanza. Tienes que adorar a Dios, exaltar al Rey, leer la palabra, meterte en ayuno, oración, buscar gente espiritual para conectarte con ellos, no gente que no te ayuda en nada espiritual. Puede que te vas a juntar con gente que no va a ser de agrado a tus oídos, porque cuando estamos en problemas queremos música para nuestros oídos, la mejor melodía, y cuando nos dicen eso no me gusta, eso dice Dios que no, como que nos enoja la persona, nos molesta porque no está de acuerdo con nosotros. ¿Y quién te dijo que la verdad está de acuerdo con la mentira? Que la verdad está de acuerdo con la falsedad, que la verdad está de acuerdo con el chambre y esto y lo otro. No, la verdad es la verdad y jamás será mentira. Y verdad se llama tu Dios, Jesús de Nazaret, el Dios verdadero. Él es la única verdad y Él es la vida. Y le dice a Ezequiel: cuando tú profetices, esos huesos van a agarrar vida. Y con esa esperanza yo vine hoy a la familia de Cristo y a los que me están escuchando, que con esta palabra muchos van a agarrar vida. Y nos vamos a parar. Y nos vamos a parar en pie. Vamos a decir: no, hombre, yo me voy a parar en la brecha. Yo también voy a recibir la palabra del profeta. El profeta trajo una palabra en aquel momento. Ahora hay una palabra del pastor. El pastor la trajo para decirme que hay vida. Todavía hay vida. Hay esperanza en Él. Dele palmas ahora sí al que vive por los siglos de los siglos. Dice la palabra del Señor. Allá estamos hablando en dos libros diferentes. Estamos hablando con dos profetas diferentes, Ezequiel y Oseas. Oseas con un pueblo rebelde, un pueblo adorando, y al otro lo tiene en un cementerio diciéndole: así es mi pueblo. ¿Cómo es el cementerio? Así es mi pueblo. Ninguna de las dos cosas parecieran bonitas. Y el Señor siempre queremos que nos compare con algo bonito. Nos encanta. Ay, princesita de Dios. Amén, dice la hermana. Sacerdote, le dicen a uno. Wow, es el hombre. ¿Ah?
la cabeza de la casa. Nos encanta que nos digan sos cabeza y no cola, pero que nos digan que nos estamos disecando y que somos calaveras. Si no es el pastor, cualquier hermano aquí lo agarramos a pedradas como a Esteban en la salida. Cuando Dios le da la palabra al pastor, tiene que traerla, porque dice: y los pastores darán cuenta por vosotros. Pues es que yo en estos 25 años jamás voy a agradar al ser humano. Muy amigo mío puede ser afuera, muy bonita mi hermana. Ay, pastor, lo quiero mucho, muchas gracias por quererme. Pero Dios es fiel y Dios me llamó, y no me llamó la hermana ni el hermano. Yo lloraba y le decía: Dios mío, y es domingo, Señor, y hay que transmitir. Sí, primero Dios, que algún siervo mío, un pastor, escuche que se esté muriendo y sea levantado por esta palabra. Tú dale. No solo los que están apartados, quizás hermanos, quizás pastores, quizás evangelistas están viviendo esta situación, pero sabe que Dios habla a tiempo y Dios tiene cosas grandes contigo. Y los territorios, mi hermano siervo, que tú has pisado, muchos más grandes serán los que pisarás si ahora te levantas, si ahora agarras la palabra y digas: oh, no más, yo me levantaré, yo recibiré la palabra del profeta. Oh, el profeta Ezequiel dice: y me paré y profeticé, y vino un temblor, un terremoto, y comenzaron, dice, los huesos a hacer tendones, a hacer carne. Y cuando yo dije: oh, gloria a Dios, y solté la palabra, los huesos recibieron vida y comenzaron, y se formó un ejército para la guerra. Aquí Dios va a levantar un ejército para la guerra espiritual. Aquí Dios va a levantar un ejército de la familia de Cristo, y aunque el diablo no quiera, así será, porque Dios lo ha prometido y Él es fiel. Cuando el diablo más fuerte se levanta es cuando más grande es la victoria. Cuando el faraón dijo: quedarán allá dentro del mar, fue ante los que quedaron fueron los del faraón. Cuando Jericó dijo: tenemos los muros más fuertes, fue cuando los muros cayeron. Oh, amado hermano, cuando el rey de Samaria pensó que todo se había acabado, porque el enemigo los tenía rodeados, Eliseo dijo: mañana por la mañana habrá bendición en esta casa. Y yo digo: esta casa jamás será la misma. La palabra tiene que entrar en los corazones. La palabra tiene que penetrar en los tiernos. Si Dios te ha llamado ayer, antier, hasta el que tiene más años en esta iglesia, Dios va a levantar predicadores, salmistas, gente que va a ir a la calle a hablar de Dios, gente que va a ir a las naciones a hablar de Dios, porque es que es necesario que el que cree, todo le es posible. Amado hermano, hay que creerle a Dios. Dios cumple su palabra. Nosotros decimos: no, pero esa fue una visión, no fue algo real, porque la palabra dice que Ezequiel fue llevado por el Espíritu de Jehová al valle de los huesos secos. Y el incrédulo le busca 5 patas al gato, y el gato solo nació con 4. Y de esos hay aquí bastantes. Pero entonces te voy a llevar a la palabra del domingo pasado, por si no viniste, porque eres dominguero una vez al mes. Ahí te va. Iba la viuda de Naín llorando a su hijo. Ya no había esperanza para ese cuerpo. Pero cuando Jesús le dijo: levántate, recobró la vida. Y si el Señor te dice: hoy te levantas, y le crees, recobra vida. Y si no le crees, seguirás en tu desierto. Seguirás tú siendo el desierto que quieres ser. Pero el que quiera ser tierra fértil, hoy tiene que creerle a Dios. Porque Dios siempre te va a hablar y te va a decir lo que Él tiene para ti. Hace 3 o algo de domingos hablábamos también de la del flujo de sangre. Pero antes se encuentra con Jairo, y la hija de Jairo está enferma. Después le van a avisar a Jesús: la hija está muerta.
estoy llevando los mensajes de todo este mes. ¿Y qué pasó? El que se llama vida, en la carne se llama Jesús, pero en el espíritu se llama vida. Iba y le dijo: no te preocupes, solo está durmiendo la niña. Y llegó y le habló y se levantó y la entregó a sus padres. Y ya estaba muerta. Hace un par de meses hablamos de otro llamado Lázaro. Ya estaba muerto, ya día, 4 días de muerto. Ya, según los judíos, lo dieron por muerto. Ya apestaba, ya estaba su cuerpo descompuesto. Y Jesús dijo: ¿dónde lo pusieron? Lo llevaron y dijo: quitar la piedra. Le dijo: Lázaro, ven fuera. El Señor te dice a ti: si pude con Lázaro, si pude con la hija del hijo de la viuda de Naín, si pude con la hija de Jairo, si pude de los huesos secos volver a dar vida, ¿por qué no lo puedo hacer contigo? Es necesario que creas que tú no has sido llamado para ser desierto, sino tierra deseada. Que muchos digan: yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella. Yo no quiero ser como mi papá, que todos los domingos hay que levantar a la fuerza para que vaya al matutino. Los hijos quieren más que el papá. Y el sacerdote es el papá. La hija quiere más que la mamá, y la mamá la sacerdota de la casa. Es tiempo que nos levantemos. Y los que no tienen hijos, peor todavía. Los que tienen hijos tiernos, vas un domingo tú, mi amor, y otro yo. Pero ya los que tienen niñitos de 8, 9 años para arriba, tráigalos, porque mientras usted los deja durmiendo, el diablo los está meciendo en una hamaca en la escuela o con las amiguitas que no tienen temor de Dios. Es importantísimo que no nos descuidemos. No hay nada más triste que chocarse con gente que usted la ve desierto completo por dentro, calaveras por dentro, que empieza y usted le pregunta: oiga, ¿y cómo está? Ay, pues yo no sé. Ya ni sabe cómo está. Ni ella sola se diagnostica, y mucho menos la puede diagnosticar el doctor. No puede un doctor, porque el doctor, la pregunta es: ¿qué siente? ¿De cuándo le empezó? Y usted dice: no, me empezó en tal fecha, me he venido sintiendo mal. ¿Y qué más siente? Esto y esto. Pero cuando usted le pregunta: ¿y cómo está? No sé. Ni el doctor secular te puede dar, ni el pastor. Dice uno: este ya es huesos secos, este es un desierto caminando. Pero cuando usted llega, dice el pastor: hermano, ¿cómo está? ¿Qué siente? Mire, pastor, estoy emprobado, pero sé que tenemos un Dios poderoso. ¿Cree que me ayuda a orar? Y usted: gloria a Dios, esta es tierra fértil. El enemigo quiere empezar a poner parte de desierto en esta tierra, porque usted sabe que la tierra empieza tierra, y luego empieza desierto, y más adelante tierra. El enemigo quiere mezclarte y luego hacerte puro desierto. Entonces tú tienes que venir y decir: conmigo no vas a jugar, diablo. Yo, antes que empiece la tierra árida, donde no se dé fruto de nada, donde no haya fuente de agua, yo voy a buscar ayuda espiritual. Voy a buscar hermanos, hermanas, pastor, que me diga: mire, pastor, ¿cree que me puede ayudar en esto? No, esperamos ya estar muertos y que Dios mande al profeta y lo tire en medio del poco de huesos. Esa fue una visión, hermano. En la realidad hay que buscar ayuda. En la realidad no hay que esperar. Hay peleas que las ganas sola, pero hay peleas que necesitan soldados a la par tuya. A ver si me entiende esta. Pero soldados de veras. No digan: ay, vamos a orar. Pero ni un día pueden aguantar hambre, porque dicen: ay, no, me muero si hago un día de ayuno. Pero cuando pasaste el desierto, que venías allá por México, los que vinieron a la inmigración por ahí, que te brincaste la barda o ni barda vi, te tiraste el río, ¿cuántos días no comiste y no te moriste? Por eso estás enfermo, porque no quieres sujetar la carne. Por eso tienes lo que tienes, porque no has aprendido a agradar al que te llamó. Yo me gozaba porque me decía mi esposa: hoy nos estamos sintiendo guilty cuando no ayudamos. Cuando usted ya se acostumbra a coge una costumbre de oración, se siente mal cuando deja de orar unos días. Cuando usted empieza a ayunar,
Ya no puede dejar 3 días sin ayunar porque dice, ay, me siento culpable, siento que no estoy bien, necesito algunos poquitos, ¿me entiendes? Un amén, oye, nomás. Pero esa es la realidad de lo espiritual. Lo espiritual es que tú mismo te sientes mal porque sabes que te estás agradando tú y estás dejando de agradar a Él. Pero cuando lo estás agradando a Él, no importa, dices tú. Aunque sé, dices tú, que me siento medio debilucho en la carne, pero el espíritu está fuerte. Sí, porque una cosa es venir un enemigo carnal contra usted y usted con los músculos le diga, venite a ver cómo te va. Y otra cosa es ver venir un demonio de problemas en su hogar y le diga, pues venite a ver cómo nos va, a ver si el que está de escudo mío no puede contra ti. Son 2 peleas diferentes y Dios está llamando a la iglesia a la pelea espiritual, a la pelea que le diga, mi escudero se llama Jesús, mi escudo se llama Jesús, mi yelmo de la salvación se llama la palabra de Dios, mi espada es la palabra. Diablo mentiroso, no voy a retroceder, permaneceré firme porque estoy parado en el fiel y verdadero. Dele palmas al Rey. Y con esto quiero terminar. La palabra levántate es una palabra poderosa. La palabra quédate tirado es una palabra que no sirve. Pero la palabra levántate la encontramos en la Biblia. Jesús usó tantas veces la palabra levántate. Al que estaba 38 años tirado en el pozo le dijo, levántate y anda. ¿A qué levántate? La palabra levántate. Y la palabra del Señor está diciendo que cuando el profeta soltó la palabra, los 4 ángulos de la tierra se empezaron a estremecer, viendo aquel gran temblor o terremoto, como usted le quiera llamar. Dice, y él empezó a ver cuando soltó la palabra, y mientras más la soltaba, los huesos se empezaron a unir. Empezó a echar tendones los huesos para poder conectar uno con otro. Y así que se conectaron los tendones, empezaron a echar carne. Y luego cuando la palabra se soltó, levántate, y vino el soplo de vida. Se levantó aquel ejército para la guerra, aquel ejército espiritual. Y ahí Ezequiel pudo ver el poder de la palabra de profecía. La palabra de profecía siempre debe de haber en la iglesia. Aunque los profetas se acorten, los profetas se acaben, la palabra de profecía debe permanecer. La palabra de exhortación debe permanecer para que la iglesia se enderece. Sin la palabra de exhortación y de profecía, el pueblo se truece. Pero cuando hay palabra de exhortación, el pueblo se endereza y camina en el camino que se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces todos caminamos en el camino y vamos hacia la verdad y vamos camino hacia la vida eterna. Póngase de pie en esta hora. Esta es cuestión de no conformarnos. Esta es cuestión de honestidad y no conformarnos. ¿Qué importa el que diga el hermano? Yo lloraba y me quebraba y dije, Señor, perdóname, yo necesito más. Y yo hoy no quiero orar por nadie, sino quiero que usted pase acá. Usted se tire en el altar y le diga, Señor, en todo lo que yo tenga fallado, perdóname, pero yo quiero ser un soldado de esos que se levantó en medio del valle de huesos secos. Yo quiero ser parte de ese ejército que se levantó ahí cuando soltaron la palabra de profecía. Y dijeron, y esos huesos vivirán, y se levantaron aquí. Dejemos los títulos. Dejemos que soy líder, que soy esto, que soy el otro, y vengamos a la casa y pidámosle perdón a Él. Y digamos, Señor, ¿sabes qué? Gracias porque tu palabra ha llegado a tiempo.